Lo que estás a punto de escuchar no es ficción. Es una de las historias más oscuras, aterradoras y repugnantes de la humanidad. Un monstruo caminó entre nosotros, con cara de hombre, sonrisa de vendedor y alma de verdugo. Su nombre, Luis Alfredo Garavito. Este es el hombre que violó, torturó y asesinó a más de 170 niños en Colombia, y aún así, salió de prisión antes que muchos ladrones comunes. Prepárate para entrar en la mente del mayor asesino serial de la historia moderna, porque esto no es una película de terror, es la cruda, enferma y retorcida realidad. Luis Alfredo Garavito Cubillos nació el 25 de enero de 1957, en Génova, un pequeño pueblo del departamento de Quindío, Colombia, pero lo que parecía el nacimiento de un niño común, sería el inicio de una pesadilla para cientos de familias. Desde muy joven, Garavito ya cargaba con una infancia podrida por el abuso, el maltrato y la negligencia. Su padre, Manuel Antonio Garavito, era alcohólico, violento y autoritario. Su madre, Rosa Delia Cubillos, una mujer sumisa, fue incapaz de protegerlo. El pequeño Luis vivía bajo el yugo de un hombre que lo golpeaba con cables, lo humillaba públicamente y, según algunos testimonios, también abusaba sexualmente de él. Con solo 5 años, Luis ya conocía el dolor, la humillación y el miedo. En su entorno familiar, no había solo castigos, gritos y brutalidad. Fue testigo de violencia doméstica, de incesto, y creció rodeado de hermanos que también sufrían la misma suerte. A los 6 años, comenzó a ser víctima de abuso sexual por parte de un vecino, situación que se repitió con otros adultos cercanos. Todo esto sin que nadie hiciera nada. La escuela tampoco fue un refugio. Sufría de bullying, no podía concentrarse y comenzó a desarrollar una actitud retraída, con estallidos de ira. Abandonó los estudios en 6º grado. Para entonces, ya era alcohólico, un rasgo que lo acompañaría toda su vida. A los 16 años, Garavito dejó su hogar y comenzó una vida errante por toda Colombia. Trabajó vendiendo billetes de lotería, como ayudante en tiendas, y siempre se mostró como un hombre amable, servicial y nadie sospechaba lo que se escondía detrás de esa sonrisa nerviosa. Luis Garavito desarrolló una personalidad doble. Por un lado, era un tipo común, incluso simpático para quienes lo conocían superficialmente. Por otro lado, era una máquina de depredación, fría, metódica, con una capacidad casi sobrenatural para el engaño. Su perfil psicológico muestra a un psicópata con rasgos sádicos, tendencias compulsivas y un odio profundo hacia la figura masculina infantil. Sus víctimas eran niños entre 6 y 16 años, de clases humildes, muchas veces en situación de calle o abandono. Él decía que los elegía porque nadie los iba a extrañar. Garavito justificaba sus actos como impulsos que no podía controlar, pero todo en sus crímenes mostraba premeditación, planificación y una obsesión enfermiza por el control. El monstruo tenía una estrategia bien definida. Se disfrazaba de cura, trabajador social, vendedor ambulante o discapacitado mental. Siempre llevaba consigo dulces, cigarrillos o promesas de comida. Se ganaba la confianza del niño y lo llevaba a caminar con él a las afueras del pueblo. Una vez en un lugar apartado, el infierno comenzaba. Ataba a sus víctimas, las golpeaba brutalmente, las violaba durante horas, les cortaba con navajas y finalmente las asesinaba con objetos punzocortantes o estrangulamiento. Muchos de los cuerpos mostraban signos de tortura extrema: uñas arrancadas, cortes en los genitales, ojos vendados. Era una carnicería. Después del asesinato, Garavito solía dejar los cuerpos en posiciones específicas, a veces con signos de rituales satánicos. En muchos casos, regresaba días después para ver los cadáveres en descomposición. Todo esto, repetido más de 170 veces. Oficialmente, extraoficialmente, se cree que el número real supera los 300. Entre 1992 y 1999, Colombia vivió una ola de desapariciones infantiles sin precedentes. Nadie entendía qué estaba pasando. Las autoridades pensaban que era trata de personas, tráfico de órganos o pandillas. Nadie imaginaba que era un solo hombre el responsable. Garavito viajaba por todo el país,
de pueblo en pueblo, cometiendo asesinatos y borrando sus huellas. Cambiaba de nombre, de apariencia, y evitaba siempre dejar pistas. Usaba documentos falsos y nombres como Bonifacio Morera o Manuel Rivera. En algunas zonas, aparecían fosas comunes con hasta 30 cuerpos de niños. Los campesinos hablaban del diablo, otros decían que era una maldición, pero la policía no encontraba una conexión clara. El 22 de abril de 1999, en el municipio de Villavicencio, se encontró una fosa con 36 cadáveres de niños. Por primera vez, un patrón comenzaba a salir a la luz. Cuerpos con cortes similares, edades similares, posiciones repetidas. Alguien estaba haciendo esto, y lo estaba haciendo con precisión. La policía comenzó a unir piezas. En uno de los lugares donde se hallaron cuerpos, encontraron una botella de licor, unas gafas con una graduación muy específica, y un recibo de compra. El dueño de las gafas era Luis Garavito. Poco tiempo después, Garavito fue arrestado en Palo Grande, acusado inicialmente de intento de violación. Lo que la policía no sabía es que habían capturado al mayor asesino en serie del mundo. Durante los interrogatorios, Garavito se quebró. Confesó uno por uno los asesinatos, describiendo detalles que solo el asesino podía saber. Dio mapas, nombres, fechas, y lloró, no por las víctimas, sino por su propio destino. Luis Garavito fue condenado a 1853 años y 9 días de prisión. Sin embargo, la ley colombiana limitaba las penas máximas, y gracias a su colaboración, confesiones y buen comportamiento, su condena se redujo a 22 años. Sí, escuchaste bien, el asesino de más de 170 niños podría quedar libre en menos de lo que muchos pagan por delitos menores. El caso causó indignación nacional e internacional. En 2021, el gobierno colombiano descartó su libertad anticipada por alta peligrosidad, pero el miedo seguía latente mientras estuviera con vida. Luis Garavito no solo dejó un rastro de cuerpos, dejó heridas abiertas en un país entero. Su historia es una advertencia sobre lo que pasa cuando el dolor no se trata, cuando el abuso se normaliza y cuando el sistema falla una y otra vez. Luis Garavito estuvo enfermo de cáncer durante años, en su cara comenzó a verse diferente, un día que fue a una cita mensual con el médico del penal. Le hicieron estudios que arrojaron cáncer, fue así que comenzó su agonía. Durante algunos años se enfrentó a los estragos de esta enfermedad, pero con la excusa de que se convirtió al cristianismo. Aseguraba que ya había sido perdonado por Dios, pero las autoridades siempre aseguraron que solo se acercó a la fe cristiana para evitar que lo violentaran como lo hizo con todos esos niños y para seguir manipulando gente dentro del penal. Pero su arrepentimiento nunca fue real. Luis Alfredo Garavito murió el 12 de octubre de 2023 en el hospital de la cárcel de máxima seguridad de Valledupar, Colombia, también conocida como Tramacúa. Tenía 66 años. Detrás de su sonrisa, se escondía el infierno, y hoy el eco de sus crímenes aún resuena en los cementerios, en las madres que nunca recuperaron a sus hijos, y en una nación que aprendió que los monstruos no siempre tienen colmillos, a veces usan gafas, y te ofrecen un caramelo o están al lado tuyo. ¿Tienes alguna sugerencia de algún caso que quisieras escuchar? Te leo en los comentarios.